Corea del Sur nunca estuvo en defensa, como señaló el señor Peck. De 1910 que toda Corea estuvo presa del imperialismo mundial y el comunismo solo vino a reafirmar los planes que el eterno presidente tenía en marcha. La autodeterminación del pueblo coreano. Si nos preguntan a nosotros, los anteriores coreanos del norte, la liberación de la madre patria no comenzó en 1910, sino que no comenzó en 1950, sino que 5 años antes, desde el momento en que los norteamericanos nos privaron de nuestra naciente administración autónoma. O mejor dicho, comenzó en 1910, solo en 1945 se cambió a ocupante. Y respecto al protocolo de Moscú, se nos fue prometido en un comunicado de diciembre de 1945 que Corea sería independiente una vez más por parte de la Unión Soviética, nuestro anterior aliado del comunismo internacional, si es que nos manteníamos dentro de un régimen democrático. Pero algunos generales americanos en el sur tildaban cada movimiento que tenía alguna simpatía con la izquierda como antidemocrático. También es sabido que en el sur se reprimía cada movimiento tildándose de izquierdista. Si bien es cierto que el gobierno militar de los estadounidenses intentó controlar las actividades de los movimientos de izquierda, también es cierto que la Unión Soviética, con su insistencia de imponer un régimen fiduciario, propuso la represión y la censura de las organizaciones del sur que se oponían al protocolo de Moscú. ¿Es esa la democracia que ustedes pretendían? ¿Una democracia donde se reprimiera a las organizaciones de oposición? Además, nosotros solo queríamos un gobierno de los coreanos y ustedes, al entrar en el juego de los soviéticos, se terminaron cayendo en la división que nos produjo esto y esto además produjo la muerte de muchos hermanos nuestros y ustedes iniciaron una guerra que, bueno, afortunadamente podemos solucionar esa unificación hace un poco más de un año, pero gracias a esto murieron muchos de nuestros hermanos. Comparto lo planteado por el señor Beck, pero me gustaría profundizar en el tema mencionado por la señora Nan y decirle que está equivocada. Según los registros, es claro que la Unión Soviética y China los prepararon militarmente para invadir al sur. Esto conlleva que en esa época ustedes tuvieran una gran cantidad de armamento y capacidad de combate que le quitaría la vida a muchos de los que ustedes intentaban liberar, en comparación con nosotros, que teníamos que enfrentarnos con grandes dificultades para formar un ejército independiente debido a actitudes de Estados Unidos y agrupaciones de izquierda. De hecho, debido a sus activos movimientos militares, tuvimos que pedirle a Estados Unidos, los cuales, gracias a ellos, nos aportaron con ayuda con equipo ligero y con consejeros militares para preparar el ejército, pero el cual era mucho menor que el ejército del pueblo. Nos superaban en más de 90.000 soldados. Vuelvo a repetir mi apoyo al señor Beck y a señalar que ustedes con toda esa preparación militar le quitaron la vida a muchos inocentes y quienes intentaron defender la democracia. La verdad es una pena que hayamos tenido un enfrentamiento entre hermanos, pero que la otra opción hubieran terminado por más tiempo. Alguien tenía que tomar las riendas del asunto, y ese fue el eterno presidente, que no pudo enfrentar con el grueso del comunismo alemán Sarcomón, pero no dudó en hacerlo contra los imperialistas norteamericanos. Siempre fue la chucha del cual es creador, y en ese sentido siempre nos defendió de cualquier influencia extranjera. Y las tristes víctimas que lucharon contra el imperialismo fueron siempre recordadas tanto por Kim Il-sung como por Kim Jong-il. ¿Y qué sucede con quienes nunca se enteraron ni de ideologías ni de guerra? ¿No merecen ser recordados aquellos que murieron por el simple hecho de haber estado en el momento equivocado en Corea? La gente del sur que peleó esa guerra no solo podían ser simples partícipes de un estado marioneta, sino que también gente que peleaba por su hogar contra gente armada del norte. No solo fue fratricida, sino una mina para la confianza entre nuestro pueblo. El poder de Ri, después de la guerra, no hizo más que subir debido al recelo en el comunismo y los daños que lleva al norte a cometer. Les pediré que se ordene la discusión, nos estamos desviando de los puntos importantes. ¿Existe algún punto en el que estén de acuerdo respecto de la guerra de Corea? Por lo visto, sí, hay un acuerdo. El conflicto había comenzado por un movimiento militar desde Corea del Norte hacia Corea del Sur, y de ahí había escalado a este conflicto fratricida. Lo demás queda solo la interpretación de cada uno y ninguno de los dos estados tiene los mismos puntos de vista. Nosotros creemos que la historia no es algo que pueda estar tan abierto a la interpretación. Nuestro estado del sur... Tomando en cuenta que ya nos queda poco tiempo, propongo que lleguemos a un acuerdo.
Creo que este tema es bastante delicado para zanjar tan a la rápida. Sobre todo cuando hay hechos históricos involucrados que no pueden ser definidos con claridad por una comisión esencialmente política. Creemos que la posición oficial de nuestra nación unificada no es sellada por criterios equívocos y la complejidad del asunto no permite su evaluación en forma adecuada si solo lo discutimos como miembros de esta mesa de negociación. Además, no podemos dejar de lado las miradas académicas respecto al tema y debemos tener alturas de miras con respecto a este y agregarlas a esta discusión. Es por esto que me gustaría plantear, junto con mi compañero aquí presente, una mesa de diálogo entre académicos coreanos y algunos de la UNESCO, para sacar los hechos que no puedan ser refutados por ninguno de nuestros dos estados, para que de esta forma podamos construir una visión histórica, como ya dije, que no va a poder ser refutada, y que nos fortalezca como nación. No sé si ustedes estarán de acuerdo, espero que lo hagan. A título personal, estoy de acuerdo con esta medida y espero que la señora Nam también lo esté, para así poder establecer los cimientos de lo que sería una nueva historia de los coreanos para las futuras generaciones. Si bien esto no concuerda con la visión actual del Estado del Norte respecto a la guerra de Corea, sé que es necesario llegar a algún tipo de consenso, por lo que acepto el acuerdo planteado por la señora Ho. Propongo que esta mesa de diálogo se constituya lo antes posible para así tener las conclusiones preliminares y volver a juntarnos y seguir dialogando. Agradecemos entonces la discusión de nuestros hermanos de Corea del Norte para llegar a un consenso que es muy necesario. Gracias a ustedes también. Muy bien, una vez finalizado el diálogo entre los estados coreanos, creo necesario concluir esta reunión dando a conocer los puntos en los que están dispuestos a establecer un consenso. En primer lugar, respecto del mito de Dangun, se ha llegado a un consenso entre ambos estados por medio de la aceptación de Dangun como personaje importante dentro de la historia coreana, el cual marca la unión de ambos estados. Ya sea personaje histórico o real, se decidirá crear un grupo bilateral de académicos para comprobar la veracidad y crecimiento de Dangun con la ayuda de la UNESCO. En segundo lugar, respecto de la manera en que se darán a conocer los héroes de la independencia a los jóvenes, se ha acordado que resulta fundamental rescatar el honor de todos los luchadores de la guerra de la independencia de Corea, sin importar si su procedencia sea del estado del sur o del norte. Además, respecto del rol que Japón tomó en el periodo de independencia, ambos estados concuerdan con que es necesario pedir nuevamente las disculpas pertinentes, puesto que es una herida nacional que aún no se ve sanada. Por último, respecto del tercer tema, se ha llegado a consenso respecto de que la guerra de Corea tuvo su inicio por los movimientos militares del norte hacia el sur, generando así la pronta respuesta del sur. No obstante, no se puede concluir mucho de este tema, ya que ambos estados son conscientes de que lo que haya pasado durante la guerra es interpretado de diferentes maneras según el enfoque de cada lado, por lo cual se pedirá la constitución de una mesa de diálogo e investigación respecto de lo que significa la clarificación de este punto. ¿Están de acuerdo los representantes con estas conclusiones? Nosotros estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, me gustaría darle la palabra al representante de la UNESCO para acordar los puntos pendientes que quedan en el futuro. Los temas a resolver a futuro por parte de ambos estados son llegar a un acuerdo respecto a los KIM, debido a que las partes no comparten la misma opinión, los problemas limítrofes con China en la zona del Pektusan, las relaciones internacionales de la Corea unificada y el tema referente a los derechos humanos, ante el cual pediré a la ONU que en un futuro se conforme una comisión con organizaciones internacionales pertinentes para zanjar este asunto y llegar a un acuerdo entre ambos estados coreanos. Y finalmente, ya que hemos tocado algunos tópicos de la historia de Corea que quieren enseñar a las futuras generaciones, les quiero dejar una pregunta abierta sobre el sistema educacional que impartirán en conjunto.
Muy bien, muchas gracias a los representantes de los estados del sur y de la UNESCO, y al representante del estado del norte. Muchas gracias también a los oyentes. En este momento se está dando a conocer la firma del acta y se pasará a los estados para que estén todos de acuerdo con las conclusiones y puntos importantes llevados a cabo en esta discusión. Sacar una foto. Sacañamni. Y en ese me chico ¡Oh!